Me acompaña aquí en estudio el ex embajador, analista político, catedrático universitario y otras hierbas aromáticas, don Bosco Matamoros. ¿Qué tal, don Bosco? Mucho gusto. Muy bien, gusto es saludarte y yo creo que me quedo con el pequeño título de enseñante universitario. Ya con las otras cosas me siento aplastado y me sería muy difícil levantarme, así que tenemos que preguntarle a los alumnos si me lo merezco ese título también, Bueno, ¿verdad? antes había una tradición, ¿no? Que el profesor pedía a los alumnos que lo valoraran y dijeran qué calidad tenía el profesor que les estaba dando. Y recuerdo de muchos profesores de que hacían pacto con los alumnos y les decían, tienen que estoy bien, ¿verdad? Usted es de los que hace pacto con los alumnos. Bueno, todavía no he tenido que recurrir a ese expediente y creo que ya sería penoso que tuviera que hacerlo. Pues, Por el momento las evaluaciones han sido satisfactorias, al grado que logro mantenerme ahí en la universidad todavía impartiendo clases. Puede ser que, dada la evolución que está teniendo la tecnología en el mundo, me sustituye un robot y entonces creo que van a ser las clases más agradables e interesantes. a propósito de los robots en español robots, como dicen, nosotros tenemos aquí una que se está preparando una muchacha en mecatrónica, ¿verdad? Y entonces cada que me cuenta todo lo que es el oficio de la mecatrónica me deja cada vez más sorprendido de cómo es que va avanzando el mundo alrededor de los temas y particularmente la informática. Reciente estábamos conversando con un joven que lo que está proponiendo, o más bien hay un congreso, y es el segundo congreso internacional de tecnología, de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Y es querer tratar de enseñarle a los maestros cómo usar las tecnologías para impartir el saber y no tener que llegar hasta las aulas de clase ni tener que estar en lo presencial. En su lógica, y usted que es muy viajado y ha estado en países de primero, segundo y en paisitos, ¿verdad? Este desarrollo tecnológico para la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo lo valora el día de hoy? El uso del mismo. Y me voy a esa pregunta porque sé que acaba de venir de estar en un periplo por la Gran Manzana o por el Capitolio o cercano al Capitolio, para decirlo así, y después estuvo en la Suiza de Centroamérica. Y entonces viene, como dicen, con los aires frescos y hasta heladas que hay ahí, y uno está aquí en la calentura de paisito, que hoy es el día más caliente de Nicaragua. Entonces, por eso le hacía la pregunta alrededor de las tecnologías, ¿cómo las está viendo? ¿Qué oyó y qué nuevo copió? Mire, hay dos enfoques sobre el efecto de las tecnologías en la sociedad y en el futuro de los individuos. Primero, los escépticos, ¿verdad?, que creen que es insustituible la función del ser humano en el proceso económico. Por otra parte, están aquellos que están convencidos de que la tecnología, en gran parte, va a dominar los procesos económicos en las sociedades y la vida de los individuos también, en el sentido más amplio. Y hay un fenómeno bien importante que ¿quiénes van a sobrevivir? Es la gran pregunta a la revolución tecnológica. Y partamos de la premisa que la capacidad tecnológica se duplica cada 18 meses. Y en 10 años va a llegar a un 10.000% su evolución, es decir, su crecimiento exponencial. Condiciones que no tenemos en el ser humano en términos generales. Ahora, en cuanto a las profesiones que van a sobrevivir, son las más sofisticadas, y esto es interesante, y las menos calificadas. ¿Por qué? Porque el robot no lo puede mandar a cortar grama, entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí hay un desplazamiento dramático. ¿Qué se requiere para entrar en la nueva sociedad de la tecnología? Y yo voy a impartir unos cursos dentro de lo que enseño ahí en la universidad, que es bien importante. Se requiere primero un grado de escolarización de 14 años como mínimo.
para poder entrar en la informática básica, para iniciar. Segundo, tenemos que adaptarnos a las nuevas profesiones, porque, por ejemplo, a mí me pasó un fenómeno interesante. Cuando yo iba a abordar el avión, tenés que pagar por la maleta $30. Y a mí se me ocurrió pagarlo, iba a pagarlo en contante. Me dijeron, no lo acepto, solo tarjeta. Primera experiencia. Segundo, yo me desplazaba por Washington, donde estuve un periodo de tiempo, en los llamados Uber. Y el Uber no podés hacer una llamada por teléfono. Todo casualmente, como tú lo acabas de señalar, todo por medio del internet, el WhatsApp. Ya no hay comunicaciones escritas. El Uber es el maestro, es el intermediario de lo que tú haces o lo que quieres hacer. Tercero, en cuanto a nuestra sociedad, podemos decir lo siguiente, que uno de cada dos nicaragüenses no entra al 7º año de escolarización. Entonces hay un déficit en cuanto a las tecnologías básicas de 7 años. No digamos, por otro lado, lo que son los centros de estudio avanzado, en donde ya está aplicándose la robótica, la nanotecnología y otra forma más sofisticada. Por ejemplo, en el proceso de diagnóstico, para que tengamos una idea, un médico puede tener 5.000 pacientes, 6.000 pacientes en su vida laboral útil. Un robot, esta supercomputadora, cuando van a dar un diagnóstico, analizan 3 millones de resultados de una enfermedad y te dan el tratamiento optimal. Entonces, ¿a qué se reduce lo que es la función del médico? Es casi como el sacerdote que te confiesa. Te llega a visitar para decirte, ve, tomate esa pastilla, te van a hacer esta, y así, así, así. Y en el campo práctico, por ejemplo, tú sabes que está en lo que ahora se está aplicando, llamado el robot Da Vinci para operaciones. Y francamente, el médico no es más casi que un espectador que está manipulando estos brazos que te hacen pequeños orificios en cualquier parte del cuerpo donde te van a operar. No son tan invasivas como antes. Y prácticamente yo espero que en el año 8000, que estemos vivos, ¿verdad?, van a encontrar un matrimonio entre un robot y un humanoide. Y vamos a tener Me robots. está hablando del 8000 a 6000 años, cuidado, y antes, oye. Sí, porque hay algunos que ya están enamorados, no necesariamente de robots, pero ya están enamorados del mundo animal. Sí. ¿Verdad? Pronto van a estar enamorados. Bueno, hay unos que se enamoran de los objetos con los que constantemente están en contacto. Bueno, en Japón ya hay algunos robots que tienen sentimiento y no debemos de ofenderlo. Hay un fenómeno interesante que hay una cadena de hoteles en Japón, Hana, no sé cómo se pronuncia más correctamente, que llegó este estudioso al hotel y habían varios en Tokio. El costo por noche es de $400 y él le ocurrió hospedarse en el Disney World de Tokio. Entonces él llegó a la conserjería y lo recibieron 2 dinosaurios con gruñido. Entonces le indicaron, lo instruyeron de que se registrara en las tabletas, que pusiera su pasaporte, le dieron una llave, se fue a su habitación y ahí estaba otro robot esperándolo. Entonces él estaba desconcertado y casualmente parte de la investigación que hizo para publicar este libro, que le tomó 5 años de entrevistas y pesquisa, y ahí está otro robot esperándolo también. Entonces, al final de cuentas, su curiosidad llegó a tal grado que le pidió al robot dinosaurio que lo había recibido en la consejería, le preguntó que si había algún humano en el hotel. Entonces, le dijeron que sí. Y una de las 2 personas que manejaba el hotel de 100 habitaciones, estaba encantada de conversar con él porque era japonesa y quería practicar su inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos que ver la cuestión de los costos comparativos y la competitividad de las empresas, ¿no? Los costos comparativos en nuestros países, obviamente, aún al día de hoy, es más rentable contratar personas humanas. ¿Por qué? Por el costo de robot, pero el costo de los robots va disminuyendo y cada vez son más baratos.
Así que un día probablemente va a venir un gemelo mío a ser entrevistado por ti. Dice que hace unos 10 años, todavía o más, creo, me fui con algunos ahora detenidos, otros ahora en el poder, otros ahora en la disidencia, ¿verdad? A España. Y fuimos a ver lo que era la robotización de televisión española. Y lo cuento porque fue hace 10 o 12 años, si no me equivoco. Y bueno, ya le decía yo a los muchachos, ya los camarógrafos no existían, el presentador está haciendo de máster y moviendo las cámaras y no creemos que va a pasar, ¿verdad? Eso es lo peor. Creemos que va a ser en el año 8000 y va a una velocidad increíble. Sí, y los nativos digitales, ¿cómo le llaman? Nos los están poniendo más rápido. Sí, bueno, yo lo hice eso, digamos, como decía Bertrand Russell, para hacer el punto de una cuestión hay que hacer una afirmación arbitraria, que es lo que hice. Yo estoy convencido que eso todavía en mi tiempo de vida lo voy a ver primero, y lo estoy viendo. Segundo, los países que no se inserten en esa cadena virtuosa van a quedar marginados. Porque imagínate, por ejemplo, un robot te puede repetir una operación 1.000.000 de veces sin cansarse. Una persona no tiene esa capacidad. Lo importante es, creo yo, invertir en educación, invertir en esas carreras del futuro, porque ya hay una escala en donde se tipifica carreras que tienen el 99% de probabilidades de desaparecer, 98 y 97, y ya se ha hecho una escala. Entonces, en ciertos países avanzados como Estados Unidos, en Europa, en los países de punta, con la tecnología de punta, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Inglaterra, que son los creadores, invierten en Japón, por supuesto, China, que está un poco la saga, los norteamericanos y los canadienses, ya están las universidades concentrándose en la formación de ese capital humano para el futuro. Y yo creo que es fascinante y me parece que es una gran oportunidad pues, que tú me das en este momento de poder señalar eso. No obstante, creo que ameritaría un programa entero para tratar este tema. Quise aprovecharlo porque tengo pendiente de que usted me invite a estar en la Tomás Moro, en aquella conferencia que iba a dar sobre transiciones políticas en el mundo. Porque uno de los temas que yo siempre quisiera abordar a la hora de la academia es poderles decir, siguen las academias hablando de transformaciones, pero no transformándose las academias mismas. A lo mejor los personajes que hacen la academia, ¿verdad? Ellos sí viven en constante conocimiento, pero las formas y los métodos de enseñanza siguen siendo los mismos y por lo tanto los muchachos y la chavalada que va a salir de la universidad todavía carga la tradición de la academia, de aquellos grandes edificios, de aquellas aulas, no necesariamente virtuales, y eso se los come cuando ya salen al mercado a competir, particularmente en grandes mercados. Y aquí son los mejores en paisitos. Pero vamos a abordar un día de eso, vamos a aprovecharlo para eso como académicos. Vamos a hacer una pausa un poco y cuando regresemos, ¿cómo está viendo este diálogo nacional, intento de diálogo, propuestas de diálogo y a las contrapartes, a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también al gobierno de la República que está ahí todavía sentado, se andan buscando mediadores, hay condiciones, hay ya un garante o creo que al nuncio se le puso la palabra no fue de garante, sino que de testigo internacional, ¿verdad? ¿Cómo lo está viendo este proceso en Nicaragua y qué se habla por aquellos palacios de poder en Norteamérica? Vamos a los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos
bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Estamos conversando con el ex embajador Bosco Matamoros Hope, aprendiz, dice él, no, enseñante universitario, ¿así es? Sí. Bueno, correcto. Le hacía la pregunta, el tema de cómo está viendo y cómo se ve, incluso desde afuera, ahora que tuvo la oportunidad de viajar tanto a Estados Unidos como a Costa Rica, y me imagino poder intercambiar opiniones con distintas personas alrededor de lo que acontece en Nicaragua. Todos estamos y de pronto allá como el día viernes de este mes, hablar de diálogo era como sacrilegio, no, que nada del diálogo hasta que no se cumplan determinadas condiciones. Hubo una marcha, ¿verdad? O intento de marcha para otros dicen que la marcha va y fue, dicen, y hubo una acción policial considerada altamente represiva, ¿verdad? Y volvió a encenderse las alarmas de todo el mundo porque habían no sé cuántos heridos, de pronto se especuló que hasta había muertos, hubo más de 100 detenidos, y estos detenidos antes de medianoche estaban siendo liberados por intermedio del nuncio apostólico. De pronto al nuncio le comienzan a volar piporrazos y a jalarle la sotana y a decirles de que el nuncio, ¿verdad?, es vendido, y hay ahora una campaña de solidaridad con el nuncio apostólico. Mientras, todavía en la mesa de negociaciones, ¿verdad?, vemos que todos los días llegan al INCAE, pero por aparte dan declaraciones y siguen poniendo las condiciones que son, dice la Alianza Cívica, la libertad de todos los detenidos. Leímos una carta del secretario general Almagro diciendo la libertad de todos los detenidos en base a la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que marcó como un ítem muy importante alrededor de eso, lo que dice la OEA versus lo que los presos políticos o el comité de presos políticos. Incluso hoy circuló un listado de más de 800 que están detenidos. No sé si son los mismos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se vuelve a comenzar y convertir eso en
en un tema. Pero otros cuestionan a la alianza misma y particularmente a la comisión que está negociando ahí y dicen que no hay las equidades necesarias en esa alianza. Entonces vemos a un gobierno, me imagino, de frente diciéndole, bueno, pónganse de acuerdo con quién hablamos y con quién negociamos, porque ellos manifiestan su voluntad y la han manifestado al parecer ya también con algunas pláticas que revela el subsecretario de Estado para Centroamérica, el señor Robinson, que han estado platicando muy honestamente, dicen, o no honestamente, pero abiertamente con Daniel Ortega Saavedra. ¿Cuál es el análisis que usted tiene? Bueno, yo quisiera comenzar por el aspecto general, que es el contexto internacional. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que hay una coincidencia en los principios y los objetivos que han declarado tanto el gobierno de los Estados Unidos como la resolución que tomó el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, como el gobierno norteamericano, dice la liberación de los presos políticos, la anticipación del proceso electoral por medio de la reforma del sistema electoral y unas elecciones con garantía y presencia de observadores internacionales y nacionales, que es fundamental. En ese sentido hay una coincidencia en los aspectos generales, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. A eso yo le haría un agregado, que los Estados Unidos como la Unión Europea, si no tomamos en cuenta a Japón, son las dos zonas más ricas del mundo, donde hay mayor cohesión social y donde todos los países que la componen se caracterizan por tener regímenes democráticos. Por otra parte, tenemos el pronunciamiento de los países del Grupo de Lima, que a grandes rasgos coincide también con el planteamiento tanto de los norteamericanos como de los europeos. Y, por supuesto, podemos encontrar algunas diferencias de matices. En ese contexto, el órgano regional es la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuyo secretario ha estado involucrado ya por largo tiempo con lo que podríamos llamar la cuestión nicaragüense. Como se dice tradicionalmente el lenguaje diplomático, está la cuestión árabe, la cuestión palestina, ha habido la cuestión de los Balcanes, es decir, el tema, el problema, la crisis de los Balcanes. En ese sentido, el pronunciamiento que hace el secretario Almagro es bien importante. ¿Por qué? Porque él dice, subraya, que la liberación de los prisioneros políticos en base a esos criterios que lo define como tal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí me parece que hay una cierta diferencia de criterio en cuanto a lo que define como tales la Comisión de Presos Políticos aquí en Nicaragua o la Alianza Cívica, que es el actor del diálogo por parte de la oposición, y lo que está llamando como prisioneros políticos el secretario Almagro. Creo que en ese sentido sería útil saber si aquellos que están listados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿a qué fecha se refleja eso? Y en base a qué llegan ellos a esas conclusiones y si sería necesario una visita ulterior de la Comisión aquí en el terreno para verificar esos datos, esas cifras. Solo voy a hacer un paréntesis. Para usted sigue siendo, o sea, que no se camine en nada hasta que no haya la liberación entonces de estos detenidos en las cárceles nicaragüenses. Mire, es un tema extremadamente complejo porque tiene dos componentes. Por una parte, el aspecto humanitario, es decir, el hecho de que estos individuos estén encarcelados. Segundo, el diagnóstico de orden jurídico que lo ha dado la Comisión, el Grupo Internacional de Expertos y la comunidad internacional también, que dice que los prisioneros políticos, estas personas, han sido encarceladas y sentenciadas a pena bajo un proceso judicial que no llega a los estándares ni las normas internacionales.
Ese es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto que yo miro es el siguiente. Yo creo que sería muy positivo para el país, tanto para el gobierno, para la oposición y para Nicaragua, porque el país está viviendo una crisis, de que hubiera una liberación de los presos políticos, a como lo dictamina la Comisión Interamericana. El mecanismo, esa es una cuestión que debe de ser tratada en la mesa de negociaciones, porque algunos actores dicen que tienen que ser todos liberados en masa, otros están considerando que qué es lo que tenemos que llenar, el objetivo. Es decir, el acuerdo al que habían llegado y posterior eso liberaron 50 o alguna cantidad parecida, era de que era notable o usaron una palabra creo que muy notable o significativa. O significativa Sí. cantidad, entonces, y fueron 50 y que iban a ir haciéndolo esto de otra manera. Pero voy Pero, a los ¿qué- números o a las calidades en que están. No, yo Usted, quiero para- aclarar el concepto. Sí. Y es importante eso que tú estás planteando. Esa definición, desde mi punto de vista, fue un error más de los actores políticos nicaragüenses a caer en un sofismo. Al Por- aceptarlo, además. Al decir notable o significativo, porque desde tu punto de vista algo puede ser notable, pero desde el punto de vista mío tiene una dimensión diferente. Eso se tenía que haber cuantificado para evitar tantos errores de interpretación por parte de la oposición como errores de interpretación por parte del gobierno, porque para el gobierno un notable podría ser una cifra X, que sea los 50 que ellos liberaron, pero para la alianza no es significativo ese número de prisioneros que Voy fueron por el liberados. tiempo solamente. ¿Usted sí considera de que entonces la exigencia es todo de un solo? No, yo personalmente... Quisiera, pues a lo mejor todo el mundo quisiera eso, sí, pero en la exactamente. negociación En el eso proceso. podría estar atrasando porque puede ir avanzando en otros temas que al final dicen es la ruta que muchos quieren. Sí, mira, yo creo que el proceso de liberación de los prisioneros es fundamental. Yo estoy de acuerdo totalmente el principio. Si entramos en el mecanismo, ahí está la cuestión que no debemos de entrar en esos adjetivos ambiguos, ¿verdad? Que es como la identidad de la trascendencia religiosa, sino que ser concreto. Aprendamos un poco de los anglosajones, seamos pragmáticos y concretos. Usemos un metro donde los dos tengamos usar el mismo significado, donde usemos el mismo parámetro. Y ahí creo que la alianza, y lo digo sin ningún afán de particularizar mi opinión, se equivocaron. Tanto la alianza como el gobierno al aceptar utilizar un metro que se llamaba significativo O notable. o notable. Permíteme hacer una pausa y regresamos para que termine de expresar su opinión y la otra parte que podamos ver un poco sobre la composición de la alianza, porque ahora está en cuestionamiento también eso. Algunos creen de que la alianza no representa todo y la comienzan a cuestionar. Hoy cambiaron a la vocera, por lo menos de la alianza. Ahora la vocera de la alianza es Azalia Solís, ¿verdad? Ya definieron eso, por lo menos en comunicados, y en los últimos momentos Azalia Solís es la que está de vocera oficial de la alianza. Vamos a los mensajes y regresamos con vos con Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally.
UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En este verano viaja seguro comprando y ganando en Fenicotaxi RL. Al llevar una batería LTH o Cronos, te entregamos un galón de combustible por una llanta, 150 córdobas en combustible por un galón de aceite Javelin o Supreme filtro gratis. Esta promoción es válida en todas nuestras tiendas del 1 de marzo al 30 de abril. Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con don Bosco Matamoros Hux en su calidad de analista de la situación en nuestro país, de la cual también él es ciudadano de Masaya. ¿Verdad? ¿De qué barrio que era de Masaya usted, don Bosco? Yo vivía en lo que se llamaba la calle Real, que está entre la iglesia de San Jerónimo y la parroquia. Y tuve el gusto de andar en bicicleta, pero Masaya tenía 30,000 habitantes y en las noches se barría con escobas. La cuneta. Las calles sí para limpiar. Ya estaba pavimentada. Estaba pavimentada. Sí, la mayoría de las calles eran como 12 calles pavimentadas, sí, sí. según recuerdo. Y además de eso, los caballos llevaban la leche a las 4 de la mañana en Pichinga, desde la zona de poco antes de Tizna, desde los altos de Masaya. Entendido. Son recuerdos muy agradables. Vamos otro día a comentar sobre Masaya. Sí. El tema de la alianza cívica, ¿verdad? Quiero puntualizar algo que para mí es muy importante. Mira, en un proceso de negociación es fundamental para que los acuerdos sean observados y no hay un cuestionamiento sobre qué significa qué. Que la terminología y el lenguaje sean claros y específicos. En el momento que dejamos algo al dominio de la ambigüedad, es la llave para que entremos en un proceso que se convierta en un mecanismo que se llegue al fracaso. Y creo que es fundamental que cuando estemos hablando de liberación de prisioneros, si se va a hacer en una forma escalonada, se especifiquen los números y los plazos en que se va a hacer eso. Por dos cosas. Uno, para que no entendamos equivocadamente, ¿verdad?, lo que es significativo o lo que es de cualquier otro adjetivo que se quiera usar. Y segundo, la calendarización nos sirve para que no haya sospecha de que se está utilizando como un instrumento para ganar tiempo en un proceso de negociación. Ahora, ese es el uso de las palabras, por eso entiendo que hasta se dilató la conformación de los equipos de expertos, de los equipos de asesores, de la definición de las personas que estaban ahí, del lugar donde se iba a hacer, pero algunos quisieran que fuera esto más rápido que veloz por el tema del deterioro de las distintas situaciones en el país. Ahora vámonos a los actores, su análisis sobre la alianza misma y sobre la delegación de gobierno que está ahí participando, porque para algunos dice, no, están matando el tiempo, dicen. Para otros ya hay acuerdos trascendentales que no sé si se han entendido, si han supuesto
o se han creído, ¿verdad? Pero se sigue estancado en el punto de la condición para seguir sentado. Y la la OEA volvió a marcarlo, el tema de los prisioneros y su libertad. Pero otros dicen, ¿están representados realmente ahí los sectores opositores? Hay un desbalance, esto lo correcto, y todo el mundo quiere que haya diálogo nacional, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que no quieren es el resultado final, todos de la misma manera y al unísono y en los tiempos que puedan acordarlo. Bueno, hay dos aspectos. Yo creo que la comunidad internacional en general y los organismos multilaterales hemos visto la extrema sensibilidad que hay sobre dos aspectos. Uno, el tema de la liberación de los prisioneros políticos. Dos, el libre ejercicio de movilización y de manifestarse de parte de los ciudadanos nicaragüenses, que inclusive está consagrado en la Constitución del país. Considero lo que tú señalabas, que la detención de algunos retirados, inclusive pensionados, el día sábado de la marcha, fue un error por parte del gobierno. Y creo que ¿Ponerlos en libertad o haberlos detenido? Haberlos encarcelados. Sí, o sea, para mí se supera el error al haberlos ya puesto en libertad. Sí, pero fue después de esa reacción masiva y, digamos, universal de parte de la comunidad internacional ante esa situación. Fue una decisión acertada y el gobierno entendió que no era sostenible esa acción ante enmendó, digamos, el error que había cometido, el abuso de poder que se cometió. ¿Por qué? Porque ese derecho está consagrado en la Constitución y está también uno de los principios fundamentales que están reflejados en la Carta Democrática, en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, por otra parte. Por otra parte, la alianza, está el enorme interrogante que tiene la alianza. Es decir, tú sabes que a través de este proceso, en donde parece que se quería construir el proceso perfecto, y la perfección muchas veces es enemiga de la practicidad, es enemiga de los resultados, se convierte prácticamente en un ancla que no te deja avanzar. Y en la creación de esa llamada hoja de ruta, creo que se podría haber simplificado la elaboración de ese mecanismo. Bueno, ahí estaban los testigos y mediadores que contribuyeron a eso, porque prácticamente, por un lado vemos que la comunidad internacional está avanzando en relación a la crisis de Nicaragua y nosotros todavía nos perdemos en esa cultura formalista, ¿verdad?, que carece de practicidad. Yo creo que debiéramos de tratar de crear una simetría entre la situación interna nuestra, los actores políticos y la comunidad internacional. Que somos un país soberano, bueno, ese es un concepto para mí en muchos aspectos superado por la cultura internacional. Actualmente el concepto de soberanía cada vez se va reduciendo más, pero tenemos que entrar en la realidad. Nicaragua es un actor dependiente del apoyo de la comunidad internacional. Y mientras no resolvamos nuestro problema en sentido democrático, con dos objetivos bien definidos, que es la cuestión electoral, la cuestión de los prisioneros y el derecho de movilización. Esos tres temas los está siguiendo la comunidad internacional y tenemos que encontrarle una respuesta. Y la falta de respuesta, desde mi punto de vista, es responsabilidad del gobierno, responsabilidad de la alianza y de nosotros como sociedad, como país. Y ahí quiero tratar de tocar el tema que tú me estás planteando. No creo que una delegación de la oposición pueda responder a la totalidad de los sectores o actores que representen el abanico de opositores en Nicaragua. Pero sí puedo señalar, por otro lado, que desde mi punto de vista, creo que en la composición de esa delegación hay un excesivo peso, y lo subrayo, hay un excesivo peso de los sectores empresariales.
a expensa de otros sectores de la sociedad nicaragüense que deberían de estar representados en ese proceso y que tienen capacidad de negociación. No se ha visto esa composición reflejada en otros actores políticos, por ejemplo, que podrían coadyuvar la gestión de la alianza. El mismo hecho que tú ves que están habiendo movimientos al interno de la alianza en cuanto a las funciones de algunos de esos actores, refleja que no se ha encontrado un punto de equilibrio. Y creo yo que es importante que para que agilicemos este diálogo, establezcamos los puntos que se van a tratar, no quedarnos anclados en esas cuestiones de procedimiento, y tenemos que enfrascarnos realmente en los temas de fondo. Porque, como tú sabes, por ejemplo, hoy el secretario de Estado norteamericano está presentando el informe al Congreso y al presidente de los Estados Unidos sobre las responsabilidades de individuos y o entidades responsables de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción. Y si hay recomendaciones, como parece, de que sancionen al país y a estos individuos, tendría un impacto enorme, no solamente en la economía del país, tendría impactos sociales aquí en el país, como también sobre el mismo gobierno de Nicaragua. Y en ese sentido creo yo que debemos de ser realistas, tanto el gobierno como la alianza. La alianza es que haga una especie de reflexión, de autocrítica, para ver si esa fórmula que la ha integrado y sus integrantes es lo que corresponde a las necesidades y a las demandas del país. Y el gobierno también creo yo que sería oportuno que haga una reflexión y si su estrategia negociadora corresponde a las realidades que está enfrentando tanto en Nicaragua como en el contexto internacional. Vamos a hacer una pausa, don Bosco, y cuando regresemos a la última parte, ¿qué pasa? Aquí le decía yo que usted mencionó que el Departamento de Estado está preparando un nuevo informe sobre el caso de Nicaragua, lo de la Unión Europea, la propuesta del Parlamento, que algunos creen que ya es un hecho, pero es una propuesta del Parlamento hacia su máximo órgano de consulta. Y dentro de los textos de los comunicados del gobierno se sigue insistiendo en el tema de que juntos en esa mesa también se paren las sanciones y se gestione el detener las sanciones de parte de estos organismos internacionales. ¿Qué contexto sería este, verdad? Y usted ahora dice, hombre, y esa alianza debería irse a recomponer, entonces no debería, van a atrasar en lo que serían las soluciones. Otros por eso dicen que esto debe ser más rápido y al final todos están a la expectativa, creen que se resuelve en aquellas 72 horas de Zapuá, otros creen que va a ser en 2-3 meses, ¿verdad? Una fecha sine qua non que se puso, por lo menos es la que más he oído, es el 28 de marzo, que ya debe de haber a más tardar un acuerdo. Entonces todo el mundo está como viendo, pero si hay que recomponerse, si hay que meter otros, si cambiaron el vocero, si los otros están llegando y no cumplen, entonces todo indica que vamos a pasar al 1 de abril. Vamos a los mensajes y su comentario final es alrededor de qué se puede estar pensando, particularmente en ese centro de poder que siempre interviene porque dice que le llegamos a pedir que intervengan, que es los Estados Unidos. Vamos a los mensajes y continuamos ya en esta parte final con Bosco Matamoros Hub. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.
Realizo procedimientos desde tercer año para poner en práctica la teoría que nos enseñan. Tengo la oportunidad de relacionarme con personalidades de mi carrera y otros campos laborales. La formación en la UAM, complementada con mis estudios en el extranjero, me ha permitido desarrollarme exitosamente en mi campo laboral. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Estamos ya en esta parte final de su programa de entrevista conversando con don Bosco Matamoros Hug, ex embajador y enseñante universitario. Finalmente, está viendo país, ahí está la situación, ahí está la alianza, ahí está la comisión del gobierno, hay un diálogo que se está bombardeando por un lado porque bombardean el nuncio, ya Luis Ángel Rosadía de la OEA ha estado ahí, ¿verdad? La única condición que han estado insistiendo es en la liberación de los detenidos. Y usted me dice, pero está la pistola de Washington que dicen que van a ir a revisar qué está pasando en Nicaragua. Los norteamericanos dicen siempre que pues, uno es el que le llega a pedir de que intervengan, ¿verdad?, en el país porque no nos podemos poner de acuerdo. ¿A qué apuesta alrededor de estos tiempos? Está para el 28 de marzo una fecha fatal, diríamos, ¿verdad? En el interín se han dado todas estas declaraciones, situaciones, particularmente en el tema de los derechos humanos, que es una novedad, incluso en la aplicación en el mundo de las diferentes agencias promotoras de derechos humanos y defensoras de los derechos humanos, pues que es sine qua non. Ahora sí en Estados Unidos lo vuelven a ver a usted mal porque anda el pelo muy suelto, entonces le dicen de que ya está violentando la visión del otro. Pero es muy difícil y en Nicaragua hubo una situación en donde todos nos estamos lamentando porque son muertos y heridos de los distintos bandos. Entonces, ¿qué apuesta? ¿Qué cree que va a pasar en los próximos días con Norteamérica hacia Nicaragua? Mire, primero debemos dejar bien en claro lo siguiente. Hay una primacía de los derechos humanos sobre el concepto de soberanía y esa es una evolución del derecho internacional. Y tenemos que realizar que nosotros como país somos parte del sistema internacional, tanto de la OEA como de la ONU, y que por lo tanto, y además hemos suscrito acuerdos y convenios de la actualización sobre el respeto a los prisioneros que se suscribió en Santiago de Chile y así sucesivamente, como punto de partida. Segundo, los Estados Unidos considera que la problemática de Nicaragua es una problemática que afecta su seguridad y así fue elaborado por el decreto del presidente Trump y de ahí que se aplicaron sanciones a personeros del gobierno de Nicaragua. Tercero, y esto es bien importante, en ese contexto se crea una legislación que se llama el NICA Act, el Nica-Majinsky Act, y que dejemos de dejar bien en claro aquí lo siguiente, las leyes van a ser aprobadas, fueron aprobadas, y las sanciones implican que se opondría el gobierno norteamericano en los organismos multilaterales a préstamos al gobierno de Nicaragua, excepto para aquellos sectores vulnerables, salud, educación y vivienda. Creo que el peor error
que cometerían los nicaragüenses es, por el hecho de que se está negociando, pretender de que se suspendan las sanciones. Aquí no estamos en la etapa de promesas, sino de hechos. ¿Qué es lo que se espera del gobierno norteamericano? Y lo dice la ley claramente, que se den pasos en positivos, concretos, medibles, en un proceso de negociación que llegue a una solución pacífica y democrática de la crisis nicaragüense. Ya algunos sectores nicaragüenses llegaron a Washington a hacer lobby contra el NICA, fracasaron, perdieron credibilidad. Lo mismo ocurriría a cualquier sector nicaragüense que fuera a hacer ese tipo de gestiones. Lo peor que le puede ocurrir al gobierno de Nicaragua en su estrategia es ser señalado de obstruccionismo. Y lo peor, creo yo, que le puede ocurrir a la alianza en su estrategia es ser señalada de maximalista. Estamos en un proceso de negociación donde tenemos que encontrar un punto de coincidencia. Y ese punto de coincidencia pasa por el establecimiento de normas jurídicas que sean aplicables a todos en igualdad de condiciones, por el establecimiento de un proceso político que tenga garantes internacionales, porque debe de haber garantías no solamente para la oposición, sino garantías también para los miembros del Partido Sandinista, en igualdad de condiciones. Y la única forma de llegar a ese resultado es establecer esas condiciones. Tú lo has dicho, está el nuncio, representa al Vaticano, que es una superpotencia moral por su autoridad religiosa. La OEA ya ha definido claramente bajo cuáles condiciones serían garantes de ese proceso. Y podría participar la Unión Europea No ha manifestado nadie de la Unión Europea sí, que quiere venir. Las Naciones Unidas también. Pero recordémonos que para la reconstrucción económica del país... ¿Usted cree que ese diálogo es el que va a pedir, o esa mesa de negociación es el que va a pedir que vengan esos garantes? ¿O hay que sugerirlos, hay que imponerlos, hay que meterlos, hay que invitarlos, hay que pedir al gobierno que los invite? Hay que acordarlo. Hasta hoy ha sido invitación del gobierno, desde la formalidad. Sí, y formalmente se debe de llenar ese requisito diplomático, porque el sistema internacional no podemos desarticularlo, y quienes invitan a estos organismos son los gobiernos. No obstante, hay acciones que puede tomar la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando considere que por razones humanitarias se requiere una presencia internacional en un determinado país. Como lo solicitaron para con Venezuela, pero que no se aprobó finalmente. En el Consejo de Seguridad, pero en este caso la Asamblea General puede tomar una resolución que se impone sobre cualquier decisión del Consejo de Seguridad y están en los estatutos de la ONU. Voy a los últimos minutos solo, un minuto que... Sí. El 28 como una fecha que se dio aquí clave. ¿Qué piensa que va a pasar vos con Matamoros? Mire, si no hay un cambio sustantivo... ¿Estamos a cuánto hoy? 20. Bueno, 8 mire, días. Nicaragua es un país que cree mucho en milagros. Yo, desafortunadamente, los milagros, pues, leo sobre ellos. Si las condiciones de este proceso de diálogo continúan siendo la misma, vamos a ir más allá de esa fecha. Y va a perder credibilidad todos los actores involucrados en este proceso. En ese sentido, lo más saludable sería que desde ya se defina una extensión de esa fecha de negociación, ¿no? Y no nos asfixiemos, como tú decías, en esa fecha fatal, que me parece más bien como un poema de Darío. Yo no leo poemas tampoco, que creo que se llama Lo Fatal. Aquí lo que necesitamos es construir las condiciones para una nación, un pacto nacional, un acuerdo nacional, como hicieron los chilenos. Y ya ves que es el país más próspero de América Latina. ¿Por qué no los nicaragüenses no pensemos que tenemos esa misma capacidad? Demos ese salto cualitativo hacia la modernidad. Entendido. Le agradezco a don Bosco sus comentarios y esta propuesta que a veces uno
Me imagino que algunos sectores le van a decir, don Bosco lo está atrasando, otros van a decir, está prudente, ¿verdad? Y sí, lo que nosotros queremos darles a ustedes, amigos televidentes, es las diferentes opiniones para que usted se haga su propio análisis y usted sepa que hay que buscar cómo resolver desde todos los ángulos nuestra crisis sociopolítica actual para que nos enrumbemos a mejores momentos. Vamos a estar conversando la próxima, vos conoces, no esconda. No, bueno, tú sabes que también ese es un derecho que tengo, el de esconderme, ¿no? Ah, bueno, de no comparecer. Ya estamos. Gracias. Claro. Es un gusto estar en tu programa y sabes que una invitación tuya yo siempre la acepto porque tu inteligencia también hace que tus entrevistados disfruten la presencia. Con esa carreta mejor nos vamos. Gracias de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.